Hola, buen día. Mi nombre es Henry Rodríguez. Eh, Voy a exponerles mi discurso. Mi discurso está basado va a ser una narración cultural y también con objetivos musicales. Quizá como introducción o como el inicio de este discurso, puedo decirles de que la música de los 80, a mi criterio, es una de las mejores épocas. Esa década de los 80 es una de las mejores épocas de la música, que incluso hasta la fecha de hoy en el 2023, todavía nosotros en algún momento escuchamos más de alguna canción que viene en referencia de esos años. Bueno, los que estuvimos o escuchamos en esa época todavía preferimos incluso escuchar este tipo de música a escuchar otros géneros que, bueno, han salido hoy en día, como en reggaetones, perreos y toda la cosa, que al final son totalmente diferentes de lo que se venía viendo en ese entonces. Bien, para hablar con referencia a esto, eh, lo que podemos ver es de que una década, vamos a iniciar por ahí. ¿En qué consiste una década? Una década consiste prácticamente en el intervalo que está desde el año 1 hasta el año 0, o sea, es el intervalo de esos 10 años, pero contemplado entonces sería desde el año 81 hasta el 90. Entonces la época de los 80 sería considerada desde el año 81 hasta los 90. Ese intervalo sería donde podemos ver toda esa música que nació. O sea, posteriormente en los años 90 todavía venían chineados un montón de música que se venía arrastrando de esos años y que quizás se puede haber hecho popular en los 90, pero que estaban basados en sí de los años 80. Así que esa sería digamos como a partir de dónde vamos a partir para seguir hablando de ello. Con referencia a esto, podemos mencionar quizás algo, una de las anécdotas de todos esos años es con referencia a Michael Jackson. Michael Jackson venía de los años 1971 y venía moviéndose por toda esa etapa hasta que llegó a los años 80, donde en el año 1982 hizo su álbum Thriller. Ese álbum sería uno de los mejores álbumes de esa época, con los cuales prácticamente logró poner o posicionar la mayoría de canciones de ese álbum en las mejores listas de popularidad a nivel mundial. Dentro de esas canciones, ahí estaba el álbum, vean, la canción Thriller, que en algún momento ustedes las han escuchado, la canción Beat It, y una que hemos escuchado muchas veces, Billie Jean, ¿verdad? Es una de las canciones más importantes que podemos encontrar en este disco. Y dado esto, podemos mencionar de que esto marcó prácticamente una gran época en este año, en estos años 80. Entonces, con ello, solamente este pequeño álbum daba mucho que decir de esta gran época, donde vamos a encontrar más adelante muchos más artistas, los cuales son significativos y que también tienen una gran importancia para esta década de los 80. Ahora bien, eh, vamos a, vamos a mencionar algo que es eh, algo por lo que yo insisto en que los 80 es lo mejor a la fecha con referencia a lo actual. Es con referencia a la dedicación que se le daba al tipo de música de los 80 con referencia al reggaetón, por ejemplo, en la actualidad. En la actualidad el reggaetón solamente utiliza 4 acordes. Los que conocen un poco sobre música van a poder notar de que en realidad solo son 4 acordes, pero 4 acordes repetitivos, donde solamente se ocupa eh, es como un círculo vicioso donde se vuelve a repetir y repetir y repetir el mismo ritmo y solamente hay una persona que agrega su voz e incluso vea modificado por una serie de aplicaciones, así como hoy en día se menciona con autotune y todo eso, para poder hacerlo música.
En cambio, si comparamos esto con referencia a los años 80 utilizaba bastante armonías, utilizaba lo que era bastante armonías en todo sentido, armonías instrumentales. O sea, nosotros podemos utilizar tres guitarras y tres guitarras ponerlas en notas diferentes para que logren hacer una armonía entre sí y que esta canción termine bien. Podemos utilizar armonías en las voces, ¿verdad? Podemos ocupar primera, segunda, tercera voz. Michael Jackson, por ejemplo, utilizaba bastante los coros para que le pudieran hacer segundas o terceras voces en medio de la voz que él tenía, ¿verdad? Él utilizaba una voz bastante alta, las notas, las canciones que él utilizaba eran en canciones bastante altas y luego su coro lo dejaba en notas un poco más bajas para que pudieran distinguirse. Entonces este tipo de cosas son cosas que aparentemente en una canción solamente se mira como algo sencillo, pero era algo más complicado y era algo que le ponía más empeño a cada canción. En cambio hoy en día no. El comparar eso, toda esa dedicación, vea, o la dedicación que hacía Queen, por ejemplo, cuando, cuando hicieron Rapsodia Bohemia, por ejemplo, la dedicación que hicieron en su estudio para poder montarla, para poder hacerla, sacar toda la instrumentalización, poder hacer la mezcla de varios géneros, ópera, el rock, el pop, y todo integrarlo en una sola canción fue algo totalmente complicado y de alguien que tenía que saber mucho sobre música. Hoy en día se le puede ganar premios a alguien, puede ganar un Grammy con solo generar ventas, no necesariamente que sepa de música. Y ese es un criterio bastante importante. Y con ello, entonces al final llegamos a la conclusión, vea, que todas estas cosas, todas estas herramientas eran las que ayudaban a que los 80 sea bastante completa. Y dentro de todos esos grupos que podemos recordar hoy en día, incluso podemos ver tanto latinoamericanos como extranjeros, ingleses, de Estados Unidos y todo eso, que fueron importantes para esta época. Por ejemplo, en Latinoamérica podemos todavía recordarnos artistas como Caifanes, podemos recordar a Cómplices, podemos recordar a Daniela Romo como una solista importante, perdón, Emanuel, Fito Páez, Franco De Vita, Luis Miguel, Juan Gabriel, Vicente Fernández, cada uno específicamente en un género distinto, pero utilizando bastante el talento, basándose en su talento y no solamente en la estructura de la música. Y cada uno de ellos debía tener bastante conocimiento para poder desenvolverse en cada uno de sus géneros. Gloria Estefan, por ejemplo, también tenía un sinfín de conocimiento con referencia a ello y tuvo muchos éxitos. Con referencia a Estados Unidos y todo el resto del mundo, podemos mencionar personas como Bon Jovi, bandas como Guns N' Roses, como Queen, Michael Jackson, no lo olvidemos, George Michael, Celine Dion, Madonna, que fue todo un fenómeno al inicio de los 80, con un montón de canciones que nos hacen todavía recordar. Vean, en Madonna quizá podemos mencionar de que no hay, bueno, con solo escuchar Niña Bonita o escuchar ese título de Niña Bonita sabemos de que hay La Isla Bonita. Con solo escuchar ese título de La Isla Bonita sabemos que es una canción más que buena, vean, basada en las islas del Caribe. Y solamente esto fue un boom en aquel entonces que hizo que Madonna prácticamente fuera una artista extremadamente grande. Con esto solamente me resta decir de que todo ese sinfín de artistas, todo ese sinfín de géneros, pop, rock, baladas, a nivel latino, extranjero, lo que haya sido a nivel mundial, de Estados Unidos, en Europa, todos esos fueron muy importantes para que hoy en día, a mi criterio, yo les pueda decir de que la música de los 80s fue una década importante, una década de oro, que hasta la fecha incluso muchos pueden estar utilizando este tipo de música, un acorde, un círculo armónico, una melodía, cualquier cosa para poder crear sus canciones hoy en día. Y
Es importante, ¿vea? Y considerar de que con ello no estoy de acuerdo con que alguien me diga de que los 90, los 2000, 2000 del 2010 a todo el resto de los años hasta la fecha del 2023 han habido décadas que sean más importantes. Siempre los 80 son como una base donde, si es cierto, venía de los 60, 70, 70 para luego pasar a los 80, unos 70 con música de disco y un montón de situaciones con nuevos sintetizadores y todo eso, pero que en el 80 vino a explotarse, para que hoy en día la mayoría de instrumentos, la mayoría de guitarras, de bajos, amplificadores y todas las cosas que han sido modificadas sean basadas prácticamente en esta época. Y todo ha ido evolucionando, incluso en la parte digital, pero basándonos muchas veces en todo este tipo de instrumentos. Nunca será igual el tener todas esas herramientas que se tenían en los 80 con lo de la actualidad. Sí es más digital, hay mejor calidad con referencia al sonido, a la manera de la grabación, incluso es más fácil, pero debido a lo fácil que es, cualquiera sin necesidad de tener talento en específico puede llegar a hacerse famoso con una melodía. Entonces, por eso confirmo que los 80 no pueden compararse con digamos, con las épocas actuales. Y doy como conclusión, vea, los 80, toda esta cantidad de artistas, eh, volviendo a Madonna, Michael Jackson, Queen, Bon Jovi, Guns N' Roses, todos estos grupos que movieron millones y millones de personas en su momento, hasta la fecha de hoy son escuchados, son agradables para nosotros, tienen un sinfín de complicaciones a nivel melódico, a nivel armónico, a nivel instrumental que llaman mucho la atención al quererlos tocar, al querer analizar su canción o descomponerla, poder sacar el bajo, poder sacar la batería acústica, poder sacar el piano, poder sacar cualquiera de esas cosas, es bastante interesante y que lleva un poco de empeño. Y sin embargo, aunque la música de hoy en día es más digital, es de mejor calidad, con archivos incluso más bonitos para poderlo escuchar y más agradable al oído, pero en el caso así como el reggaetón, solo se basa en 4 notas, lo cual no tiene mayor ciencia. Y hoy en día muchos, como les repito, han llegado a ser famosos, han ganado Grammys y simplemente por las ventas realizadas. No ha sido porque en realidad ellos tienen talento que de verdad se le pueda denominar talento. Artistas como Bad Bunny, como Don Omar, artistas como Romeo Santos, no sé, Raúl Alejandro, un montón de todo ese tipo de reggaetoneros que hasta la fecha ustedes le dan una guitarra, aunque sepa las notas, no van a lograr ni siquiera poderlo entonar. Y cosa que era totalmente diferente, ¿verdad? Tú sentabas a Juan Gabriel con una guitarra o le empezabas a tocar y a seguirlo con una guitarra y él entonaba una canción, hacía una canción en el momento y tenía tanto talento, creatividad, como el poder desarrollar con la música y poderse acoplar a lo que estaba. Hoy en día simplemente lo único que hacen es eso, ¿verdad? Balbucear, escuchar, eh, eh, inventarse algo que en definitiva puede ser que le podamos llamar creativo, pero no es algo que sea verdaderamente arte. El que hace el arte en realidad es el director de audio, el ingeniero de audio, el que estaba en el estudio, agregó autotune, agregó instrumentos digitales para que poder hacer lleno, y así un sinfín de cosas que hoy en día se pueden hacer basándonos en en la facilidad que tenemos con las nuevas tecnologías. Así que eh, esta es mi conclusión y a lo que a mi criterio yo les puedo decir. Los 80, la época de oro, la mejor época de la historia en la música. Muchas gracias.